Esa gracia incomparable del Señor siga edificando nuestras vidas siempre, nos siga fortaleciendo a todos de una manera especial, para que, como dice la Escritura, seamos todos llenos del conocimiento de la gloria de nuestro Señor y de nuestro Salvador maravilloso. En el libro de Oseas dice de una manera muy especial en el capítulo número 4, dice: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Y ese conocimiento no tiene que ver con todo lo que has leído en la Biblia, no tiene que ver con todos los estudios bíblicos o teológicos que nosotros podamos hacer. Tiene que ver con cómo Dios se va revelando al corazón humano. Y cuando el apóstol Juan, en primera de Juan, empieza a hablar del testimonio que ellos fueron enviados a dar, ellos no fueron enviados a dar testimonio acerca de una persona de la cual leyeron en un libro. Ese no fue el testimonio que el Señor les llamó o les envió a dar. Él dice lo que era desde el principio, lo que vieron nuestros ojos, lo que palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. De manera que ellos están manifestando que hubo una realidad de Dios que se manifestó sobre sus vidas. Ellos estaban entrando en un contacto real con aquel que es la vida, el Señor Jesucristo. Y es así a donde Dios nos va conduciendo a la madurez, a entrar en un contacto real con esa vida, donde no simplemente definamos versículos para decir Él es el camino, Él es la verdad, es la vida, donde repitamos cosas como las que el Señor dijo: yo soy la resurrección y la vida, yo soy la puerta, yo soy el buen pastor de las ovejas, yo soy la vid verdadera. Pero tantas veces como que eso no es suficiente para responder a una necesidad profunda que hay en mi corazón y en mi vida, y es la vida de Dios. Por eso necesitamos conocerle y necesitamos verle, y Dios nos va llevando en ese proceso que está haciendo con nosotros, porque Él es el que da vista a los ciegos, Él es el que hace que los sordos podamos oír. Y más que estar hablando en el ámbito natural, el Señor está hablando de lo que acontece en nuestro ser interior para que nosotros podamos ver la vida que nos ha sido provista, que es la vida gloriosa de Jesucristo nuestro Salvador. Y esa vida, cuando va siendo vista y cuando va siendo palpada, es la vida que va transformando todo nuestro ser interior. La sola información bíblica no transforma al ser humano. El solo conocimiento de versículos no cambia la vida de una persona. Lo que va transformando todo nuestro ser es la manifestación gloriosa de esa vida dentro de cada uno de nosotros. Y cuando Dios nos va atrayendo para conocerlo a Él, como le fue dicho a Pedro cuando respondió a la pregunta de Jesús: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y Pedro pudo decir: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesús manifestó una realidad profunda que Él desea manifestar en todo ser humano. Pedro no te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. O sea, vino una luz de Dios, y esa luz de Dios hizo posible que viéramos a Dios. La Escritura dice desde el Antiguo Testamento: en tu luz veremos la luz. Cuando el Señor empieza a alumbrarnos con la vida es la única que nos permite palpar la realidad de esa vida que nos ha sido provisto. Y no es una redundancia, sino que la vida solamente puede ser manifestada por la vida misma, y esa vida misma es Jesús en medio de nosotros. De manera que el Señor nos va atrayendo para conocer todo lo que Él es. Iniciemos allí en Salmo 103, verso 7. ¿Sí? Veíamos la semana anterior
En la Reina Valera dice: sus caminos notificó a Moisés y a los hijos de Israel sus obras, ¿cierto? Y que había una gran distancia entre los dos. Uno vio a Dios, los otros vieron lo que Dios hacía. Y hay una gran diferencia, porque la mayor parte de los seres humanos hemos visto lo que Dios ha hecho, pero lo que realmente transforma a un ser humano es poder ver a quién, es poder ver a Dios. Y esa misma porción, el Salmo 103:7, en la Nueva Traducción del Viviente, dice de una manera mucho más clara, ¿cierto? Que tiene que ver con el título de la enseñanza de hoy. Nos dio a conocer su carácter, nos dio a conocer quién es Él. Y dice Salmo 103:7 en la Nueva Traducción del Viviente: dio a conocer su carácter a Moisés y sus obras ¿a quién? A su pueblo. De manera que conocer sus caminos es conocer su carácter, es conocerlo a Él, mis amados. La joya más preciosa, el tesoro más valioso para un ser humano es conocerlo a Él. No hay nada que se pueda comparar a esta realidad. No hay nada que iguale a esta verdad tan profunda de conocerlo a Él. No hay ni bien, ni riqueza, ni placer sobre esta tierra que se compare al regalo maravilloso de poder conocerlo a Él. Nada en esta tierra es comparable ¿a qué? A Él. Conocerlo a Él es lo más sublime, conocerlo a Él es lo más extraordinario. Pero esto solamente puede ser posible porque Él se va revelando ¿a quién? A nuestro corazón. Oseas, vaya conmigo al capítulo número 6, versículo número 1. Oseas, capítulo número 6, verso 1. Leímos un poco de esto esta mañana al iniciar el tiempo de oración. Y dice Oseas en el capítulo número 6, para los que de pronto ya conocen y para los que no es tan familiar, lo que aconteció en el libro de Oseas es cómo Dios está dando a conocer cómo Él es el esposo fiel que se ha manifestado sobre una esposa infiel, ¿cierto? Y cómo de una manera especial, la única manera de cambiar la infidelidad que hay en esa esposa es que Dios a esa esposa le cambie el corazón, porque la fidelidad solo procede de Dios. Para que haya fidelidad en nosotros hacia Dios, tiene que ser la vida de Dios la que se esté manifestando en cada uno de nosotros hacia Dios. Aquella mujer volvió a revolcarse en el cieno. Aquella mujer llamada Gomer, a la que era una figura en ese momento, a la que el Señor mandó a Oseas que tomara como esposa, tuvo con ella hijos, pero después volvió nuevamente a su lugar ¿de qué? De prostitución. Pero dice aquí en Oseas capítulo número 6, verso 1, Dios va a obrar de una manera especial, está obrando de una manera especial en nuestros corazones, donde dice: venid y volvamos a Jehová, porque Él arrebató y nos curará, hirió y nos vendará. Y de pronto, de una manera especial, hoy en día más clara para nosotros, que tal vez para el momento en que Dios le estaba dando estas palabras al profeta Oseas, hablando de esa obra gloriosa de la cruz, que sería la obra que haría posible que Dios convirtiera a una esposa infiel en una esposa fiel. Y dice: nos dará vida después de 2 días, y en el tercer día nos resucitará. Qué hermoso. No solamente resucitó Él, sino que al tercer día nos resucitó con Él, ¿cierto? Para manifestar en nosotros esa nueva vida, la nueva vida que nos proporcionó. En esa cruz se le daba final a la vieja vida nuestra, pero en esa cruz también se le estaba dando inicio con la resurrección de Cristo a la nueva vida proporcionada por Dios para cada uno de nosotros. En el tercer día nos resucitará. Ahora, ¿para qué nos traería a una nueva vida? ¿Para qué pondría Dios algo nuevo? ¿Para qué Dios haría una nueva creación en medio de nosotros? Y no olvidemos que esa nueva creación en cada uno de nosotros no es un nuevo César, no es un nuevo Eduardo, no es un nuevo William, es un
una nueva vida, y es la de Cristo dentro de cada uno de nosotros. Y dice acá, ¿para qué nos ha dado esa vida? Para que nosotros vivamos delante de ¿quién? Delante de Él. Y en esa vida que nos ha dado para vivir delante de Él, acontecerá el regalo más extraordinario. Y conoceremos, verso 3, conoceremos. ¿Dónde estaba el problema del ser humano y dónde estaba la destrucción del ser humano? Mi pueblo fue destruido porque le faltó ¿qué? Conocimiento. Y ahora dice aquí que por esa vida que ha sido puesta en nosotros es que nosotros vamos a conocer, y en esa vida proseguiremos en conocer a Jehová, un conocimiento que jamás va a terminar, porque Dios es un ser infinito y nosotros somos seres finitos, y no hay forma que todo lo que es infinito pueda caber en algo que es finito, de manera que aún pasaremos toda la eternidad conociendo a ¿quién? Conociendo a Dios. Y conoceremos y proseguiremos en conocer a Jehová, como el alba está dispuesta a su salida, y vendrá a nosotros como la lluvia tardía y temprana a la tierra. Y todo esto manifiesta la obra de Dios en el corazón del ser humano y en cada uno de nosotros, lo que Dios está obrando al colocar la vida de su Hijo en cada uno de nosotros por el milagro que ocurrió allí en la cruz del Calvario. Porque ahí habla, si lo vamos a lo natural, habla de la lluvia tardía y de la lluvia temprana. Y en lo natural, la lluvia temprana que ocurría en otoño era la lluvia que venía, regaba la tierra, y era la lluvia que preparaba la tierra para que en esa tierra fuera puesta la semilla germinara y empezara a crecer. Pero después venía la lluvia tardía que se daba en primavera, y esa lluvia de primavera era donde alcanzaba madurez y donde daba fruto. Y mire lo hermoso, toda la obra del Señor, una obra iniciada por Dios, pero un proceso donde, como está escrito, uno sembró, otro regó, pero es Dios el que ha dado el crecimiento, es Dios el que va obrando en cada uno de nosotros y nos va llevando a crecer en el conocimiento de Él, donde Dios ya no es una idea, donde Dios ya no es una predicación, donde Dios ya no es una doctrina, donde Dios ya no es algo teológico, sino donde Dios está manifestando de una manera gloriosa a través de la vida de su Hijo en cada uno de nosotros, y eso cambia absolutamente todo. Nosotros empezamos a ver la experiencia de una vida, sí, cuando una mujer se hace las primeras pruebas porque siente que hay cambios en su cuerpo y está en embarazo, le hacen las pruebas de sangre o pruebas de orina para determinar si está en embarazo, pero van sucediendo cambios, y en esos cambios a esa damita le hacen una ecografía, ¿sí? En esa ecografía que hoy en día, por la modernidad y cuando ya el embarazo está muy avanzado, pues están las 4D o 5D, donde ya casi muestra con mucha claridad casi el rostro del bebé y todo eso, ¿cierto? Pero en las primeras ecografías, ¿sí?, uno ve todo porque el médico se lo dice. Entonces uno va a la ecografía y uno inicialmente ve una pantalla llena de puntos por todos lados, en unos más puntos que otros, ¿sí?, algunos puntos que se mueven, y esos puntos que se mueven para un lado y para otro, de pronto el doctor le dice: ese es el corazón. Y entonces lo que antes uno no veía como el corazón, cuando el doctor se lo dijo, ya uno lo ve con forma de ¿qué? De corazón, y el médico le dice: es que esta es la nariz, es que estos son los bracitos, ¿sí o no? Y va cogiendo forma solamente en la medida que él lo va diciendo. Mientras tanto, para uno son solo ¿qué? Puntos que están ahí, y va cogiendo forma, y ya después usted se lleva la impresión de esa ecografía allá, ¿sí? Y a veces cuando ya está en la casa con esa ecografía, se le perdió otra vez la forma y usted está tratando de ubicar dónde es donde el médico le mostró, ¿cierto? O sea, como que ya hay algo. Mire, la ecografía está manifestando la realidad de una vida, aunque esa vida todavía no se ve con tanta claridad, pero ya está ahí una vida en ese vientre, ya está, y sigue creciendo hasta que da a luz. El asunto
es que una vez se dio a luz, ¿a dónde queda la ecografía? En la historia. Cuando llegan a visitar a esa mamita que dio a luz, ¿sí? Entonces usted como papá no sale a mostrarle a todos la ecografía del bebé. Usted sale a mostrarles ¿qué? El bebé, ¿sí o no? O sea, ya la ecografía que anunciaba al bebé perdió valor, porque ahora ya está la vida del bebé y es la vida que se puede palpar. Mis amados, en cierta manera en la escritura Dios nos dejó como una ecografía de la vida, pero ahora esa vida ya está plantada en nosotros. Y ahora Dios no desea que sigamos pegados al libro, sino que empecemos a conocer la vida que Dios a través de esta ecografía nos ha hablado de una y otra manera. Que podamos perseverar en conocer ¿a quién? En conocer al Señor que ha preparado nuestras vidas y al Señor que la está llevando a la madurez. Y a la madurez es al conocimiento, no a que tengas muchos años, porque la cantidad de años no son evidencia de madurez. La madurez es cuando empieza a entender el corazón, cuando Dios va haciendo esa obra y va produciendo un entendimiento al interior de cada uno de nosotros de quién es Él, y eso es lo que produce una libertad inigualable dentro del corazón y dentro de la vida. Mientras Jacob no había visto tan claro al Señor, nosotros leemos la escritura y nosotros sabemos que todo el tiempo la vida de Jacob estuvo en las manos de Dios, todo el tiempo. Desde antes de su nacimiento, la escritura narra que el Señor le había dicho a Isaac y a su esposa que 2 naciones venían en su vientre, y ella tiene una lucha porque sus 2 bebés están luchando desde el vientre, ¿cierto? Y todo viene en las manos de Dios, todo el obrar de Dios está ahí, ¿sí? Nació Jacob, ha tenido un recorrido en su vida, pero cuando regresa a encontrarse con José y José se lo presenta al faraón, le preguntan a Jacob el faraón que cuál era su nombre y su edad. Y Jacob, un hombre que toda la vida ha estado en las manos de Dios, responde: mi nombre es Jacob y tengo 135 años o 130 años malos y amargos. Y qué tremendo como una persona puede tener tantos años tan difíciles, porque la vida siempre estuvo ahí, pero hasta ese momento la vida estando ahí no la había visto y la había palpado, ¿cierto? Después de eso el Señor lo lleva a la tierra de Gosén, que es donde termina los últimos años de su vida, y allí el Señor le permite conocer a un hombre que aprendió el camino de todo el esfuerzo humano, de la estrategia humana, de la habilidad humana, y que eso solamente lo llevó a frustración. Ahora, allí en tierra de Gosén, Dios le permite empezar a conocer lo que es el reposo de Dios, ¿cierto? Que no es una quietud nuestra, sino es la manifestación de Él con mucha claridad en nuestro corazón, porque Él es el reposo ¿de quién? De nuestras vidas, de nuestros corazones, ¿cierto? De manera que cuando nosotros vamos entendiendo, Jesús dijo: nadie puede venir al Padre sino por mí, y nadie puede conocer al Padre sino aquel al que el Hijo se lo quiera revelar. Y de una manera tan especial, ¿cierto? Un niño preguntaba: ¿para qué murió Jesús en la cruz? Y el Señor le dejó ver a ese niño para qué Dios había permitido que Jesús muriera en la cruz. Y la respuesta de este niño es: Jesús murió en la cruz para que yo pudiera ver a su papá. Y eso es hermoso. Eso en lenguaje de niños parece sencillo, pero es tan hermoso, porque sin la obra de Jesús en la cruz del Calvario iba a ser imposible ver a Dios, en quien se originan todas las cosas. De manera que Él entregó su vida en la cruz del Calvario para que Dios el Padre pudiese ser conocido a través de Él por cada uno de nosotros. No hay otra forma de conocer a Dios, ¿cierto? Sino a través de cómo el Hijo lo quiera ¿qué? Lo quiera revelar a cada uno de nuestros corazones. Vayan entonces conmigo nuevamente a Juan 5:39. Juan 5:39.
De manera que dice la Escritura que cosa que ojo no vio, ni oído yo, ni ha subido en corazón de hombre son las que Dios ha preparado para los que le aman, ¿cierto? Y para amar a Dios tiene que haber acontecido la vida de Dios dentro de nosotros, porque esa es la única vida que nos puede llevar a amar a Dios con todo el corazón. Y dice que todo eso nos lo ha revelado Dios por su Espíritu, no con las palabras de humana sabiduría, sino con las palabras que enseña Él, Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual, dice la Escritura, ¿cierto? Juan 5:39, en medio de esta época donde estamos viviendo, lo tocábamos un poquito la semana anterior, pero no podemos dejar de revisarlo en nuestro corazón y en nuestra vida, ¿cierto? Porque Dios nos ha manifestado su verdad, y su verdad la ha manifestado a través de una persona. La verdad no es un concepto, la verdad es una persona, la gloriosa persona del Señor Jesucristo. O sea, para conocer la verdad, ¿a quién tienes que conocerlo? A Él, no lo que Él dice, tienes que conocerlo es a quién, a Él, de una manera profunda. Pero nosotros vivimos en una época donde lo que escasea es la verdad, donde cada uno tiene su propia verdad, ¿cierto? Donde cada uno mira la verdad desde su propia opinión, y en ese camino es fácil extraviarnos, porque podemos tomar, como veíamos la semana anterior, nuestro propio concepto de Dios y poder construir nuestro propio becerro, porque tenemos una imagen de Dios que proviene de nosotros y no de Dios, y toda imagen que proviene de nosotros y no de Dios hace que nosotros nos vayamos en la dirección equivocada, porque vamos construyendo un Dios es a nuestro gusto, conforme a nuestros deseos, conforme a nuestra voluntad. Y dice Juan 5:39 y 40, escudriñad las Escrituras. De manera que hay una necesidad en nosotros. Necesitamos estudiar lo que Dios ha dejado escrito aquí. Claro, necesitamos escudriñarlo, pero necesitamos que con la luz de Dios Él nos ilumine para ver qué es todo lo que Dios nos está indicando a través de las Escrituras. Dice, porque a vosotros os parece que en ellas está o tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí, ¿cierto? O sea que todo lo que hay aquí nos está dando el testimonio de alguien en el que Dios decidió que manifestarse, y en el que Dios dio o decidió dejarse ver a través de cada uno de nosotros, y es la vida gloriosa de Jesucristo. Y todo eso nos señala la vida de Jesús, y dice el verso 40, y no queréis venir a mí para que tengáis vida, ¿cierto? De manera que el escudriñar la Escritura no es para buscar el estilo de vida que a ti te gusta, ¿cierto? Porque a veces eso es lo que buscamos cuando escudriñamos las Escrituras, y creo que nos pasa a todos los seres humanos, siendo el primero, ¿sí? Que casi siempre buscamos todas las cosas, ¿sí?, que hagan nuestro camino fácil, no las cosas que confronten los ídolos que hay en nuestro corazón y en nuestra vida. Nosotros queremos que Dios nos haga el camino fácil, pero nosotros no queremos que Dios trate con nosotros. Ahí es donde el camino se nos hace muy difícil. Pero mis amados, necesitamos que Dios trate con nosotros. Cuando Dios trató con Abraham para poderlo llevar hasta el monte Moria, hasta el lugar donde la luz de Dios alumbrara de una manera extraordinaria a Abraham, donde Dios le dijo, Abraham, ahora sé que me temes y nada de lo que te pidiera me lo negarías, ¿cierto? Había algo estelar de Dios obrando en el corazón de Abraham, porque sin ese proceso de quebrantamiento siempre nosotros estaremos llenos de restricciones hacia Dios, y Dios va rompiendo esas restricciones en nuestras vidas, de manera que la Escritura nos señala la única persona que nos puede revelar el carácter de Dios. La única persona que puede revelar el carácter de Dios es el Señor Jesucristo. El que me ha visto a mí, dijo Jesús, ha visto ¿a qué? Al Padre. Y cuando esa vida se manifiesta en nosotros, empezamos a ver la luz de la vida de Dios de una manera extraordinaria en nuestros corazones, de manera que no es escudriñar las Escrituras para buscar el tipo de vida que yo quiero, sino es para encontrar la vida señalada ¿por quién? Por Dios. De manera que conocer el carácter de Dios no es para que Dios te conceda todo lo que tú anhelas. Conocer el carácter de Dios
es para que conozcas todo lo que Dios anhela de Él para ti, todo lo que Dios anhela de su corazón para tu vida de una manera especial. Por eso Dios, para poder manifestarnos su amor, tuvo que quitar de en medio de nosotros, ¿sí?, lo que estaba estorbando, y lo quitó allí en la cruz. ¿De qué? En la cruz del Calvario. Que lo que estaba estorbando en nuestras vidas era esa naturaleza de pecado dentro de cada uno de nosotros, y Él allí estaba obrando. ¿Dónde? En la cruz del Calvario. El Señor tenía que quitar de en medio lo que Él no podía amar, y lo que Dios no puede amar es el pecado, y tenía que quitarlo de en medio. Por eso, de una manera especial, el único lugar donde el pecado y la gloria de Dios se unieron fue en la cruz del Calvario. Y cuando la gloria de Dios se acercó al pecado, ¿qué hizo con la vida de Jesús, que estaba cargado con todo el pecado del hombre? Lo destruyó en esa cruz del Calvario. Porque nosotros no podemos perder de vista, porque Dios nos tuvo que proveer una nueva vida, porque esa es la única vida a través de la cual Dios nos puede manifestar su amor, nos puede manifestar su gracia, nos puede manifestar su incomparable amor. Éxodo capítulo número 33, vaya conmigo, Éxodo capítulo 33, versículo número 12. La semana pasada vimos el capítulo 32, donde vimos cómo habían creado un becerro, sí, como habían puesto aún el nombre de Dios a ese becerro, y como de manera, lo que hace el enceguecimiento es que hace que el hombre actúe de manera muy torpe, de manera que Aarón dijo: echamos todo eso ahí, y salió un becerro. Pero ya habíamos visto que la escritura daba testimonio que ellos le habían dado forma con buril. O sea, cómo el ser humano puede crear cosas y después engañarse a sí mismo con las cosas que crea. Engañoso y perverso más que todas las cosas es el corazón del hombre. ¿Quién lo conoce? El Señor. No lo conocemos nosotros. El único que lo conoce es el Señor, y el único que lo puede desnudar es ¿qué? El único que lo puede desnudar es Dios. Y por eso no podemos perder de vista, mis amados. Nosotros a veces, cuando hablamos en el Nuevo Testamento del vestido de Dios, ¿cierto? Cuando la escritura dice vestidos de Dios como hijos escogidos, nosotros tenemos la imagen como de vestidos externos, de las cosas que nos ponemos afuera, ¿cierto? Pero realmente el vestido externo puede cambiar solo la apariencia, pero no puede cambiar la esencia de una persona. Cambia la apariencia, pero no cambia la ¿qué? La esencia. Porque nosotros creemos que el problema de Adán, cuando pecó y se escondió de Dios y se hizo un vestido de hojas, un delantal de hojas, y se lo puso, que el problema era ese delantal de hojas, y que cuando Dios le iba a quitar el vestido, era quitarle esas hojas y ahora ponerle un vestido de piel. No, el problema del hombre no era haberse vestido de hojas, el problema del hombre era que ahora estaba con una naturaleza que estaba enemistada con Dios. Y cuando Dios lo va a despojar de ese vestido, lo que va a hacer con el hombre no es quitarle el vestido externo, es despojarlo de esa naturaleza que está enemistada con Dios, y le ha provisto una nueva, que es la única que está íntimamente conectada con el Señor. Y qué hermoso que Dios nos permita ir entendiendo un poco más de esta realidad. Éxodo 33, 12, después de todo esto, que el Señor le había dicho a Moisés que se fuera con todo ese pueblo, que él iba a cumplir, llevarlos hasta la tierra que les había prometido darles, pero que él no iba a ir con ellos. Y le dijo: ¿por qué? Porque este pueblo es un pueblo terco, porque este es un pueblo duro de cerviz, no sea que mi ira se encienda en el camino y los destruya. De manera que entonces les prometí llevarlos a una tierra y los voy a enviar un ángel que va a librarlos de los enemigos del camino, un ángel que les va a entregar lo que les ha sido prometido, pero yo no iré con ustedes. Y si nosotros leemos aquí el 33:12, y dijo Moisés a Jehová: mira, tú me dices a mí, saca este pueblo
y tú no me has declarado a quién enviarás conmigo. Sin embargo, tú dices, yo te he conocido por tu nombre y has hallado también gracia en mis ojos. Ahora pues, verso 13, dice Moisés, pues si he hallado gracia en tus ojos, y mire qué palabras tan tremendas y tan hermosas las que aparecen aquí. Te ruego que me muestres ahora tu camino, para que te conozca y halle gracia en tus ojos, y mira que esta gente es pueblo tuyo, ¿cierto? Está aconteciendo algo aquí extraordinario en la vida de un ser humano, que está cambiando todos los parámetros que puede tener un ser humano cuando está en la búsqueda del Señor. Nosotros creemos conocer a Dios porque tenemos un cúmulo de milagros que contar acerca de quién, que contar acerca de los acontecimientos que han ocurrido en nuestras vidas. Pero muchos de esos milagros, aunque han ocurrido por la gracia y la misericordia de Dios, muchos de esos milagros han sido para que nuestro caminar siga en nuestros propios deseos y en nuestra propia voluntad, para seguir buscando lo que nosotros queremos, porque tal vez lo que estábamos buscando de Dios no era Dios, sino sanidad. Tal vez lo que estábamos buscando de Dios era que me diera un trabajo y no a Dios. Tal vez lo que estaba buscando de Dios era que me librara de problemas y no estaba buscando a Dios, ¿cierto? Y Dios va orquestando todo, es para que yo pueda encontrarme con Él. Y eso que está orquestando en el corazón de Moisés es algo que Dios quiere obrar en la vida de todo ser humano, que ha visto señales, que ha visto milagros, que ha visto prodigios, que ha visto la gracia y la misericordia de Dios sobre su vida, pero que ahora ese ser humano necesita entender que necesita ir más profundo en el Señor, y que hacia allá lo está llevando el Señor, como hizo cuando llevó a Ezequiel al borde de un río y le empezó a guiar a que se sumergiera en ese río, y al principio el agua le daba hasta los tobillos, y después lo llevó avanzando hasta que el agua llegaba a sus rodillas, y después lo llevó hasta donde llegaba hasta su cintura, y después lo llevó hasta donde ya no podía caminar. Mire que esto es bien particular y no sé si le ha pasado en su vida natural, pero cuando uno está al borde de un río, entre menos está usted sumergido en un río, más libertad usted tiene para moverse. Pero entre más usted está sumergido en el río, ¿sí?, menos libertad tiene para qué, para moverse. Entre menos estamos conociendo a Dios, más nos movemos conforme a los deseos de nuestro corazón, simplemente que le agregamos el nombre de Dios, ¿cierto?, para nosotros sentir que estamos haciendo ahí la voluntad de Dios. Pero mis amados, entre más Dios nos va llevando a sumergirnos en Él, más nos va sacando de nosotros mismos y más nos va llevando a vivir en la realidad para la que nosotros fuimos creados, no para la realidad de los afanes que nos propone este mundo, de los deseos que nos vende este mundo. Cuando estamos desconectados de Dios, todo lo que nos propone este mundo es demasiado atractivo, porque no hemos encontrado la realidad de la vida. Pero la Escritura dice: si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas ¿de dónde? De arriba, donde cambió todo el direccionamiento de nuestras vidas. Estamos aquí en el tiempo y en el espacio de la tierra, pero ya estamos viviendo en lo eterno de Dios, en lo eterno de Dios, que no está limitado por las cosas de ¿qué? De aquí, sino está manifestado en la gloria de una vida. Ahora pues, si he hallado gracia en tus ojos, te ruego que me muestres ahora tu camino, para que te conozca y halle gracia en tus ojos, y mira que esta gente es pueblo tuyo. Y fíjese cómo de una manera especial Moisés está levantando un clamor no solo por él, sino por el pueblo, porque recuerde que cuando él estaba ya recibiendo las tablas escritas por el dedo de Dios, y el Señor le dice: tu pueblo, el que sacaste de Egipto, se ha desviado, se ha corrompido, ¿cierto? Y ahora Moisés le está diciendo: Señor, ese pueblo no es pueblo mío, ese pueblo es tu pueblo, Señor. Y a ese pueblo, el único que lo puede sacar del desvío de su corazón eres tú. Solamente tú tienes el poder.
Una persona solamente puede llevar físicamente a una persona de un lugar a otro, pero el cambio de la condición espiritual solo puede ser operada por Dios en el corazón de una persona. Lo puede llevar de un lugar a otro. Usted puede traer a alguien a la congregación, pero el único que lo puede traer a Cristo es el Padre. Es el único que lo puede traer. Traemos a alguien a una reunión, pero a Cristo solamente lo puede llevar ¿el qué? El Padre. Leamos por favor ahí hasta el verso 17. Dice el verso 14, viene una respuesta de Dios y le dijo: mi presencia irá contigo y te daré descanso. Y Moisés respondió: si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. Esta es un versículo que nosotros repetimos tal vez mucho, ¿cierto? Pero porque nos parece bonito decirlo de esa manera. Pero ahora vamos a ahondar un poco en esto. Dice el verso 16: ¿y en qué se conocerá aquí que he hallado gracia en tus ojos yo y tu pueblo? Sino en que andes con nosotros y que yo y tu pueblo seamos apartados de todos los pueblos que están sobre la faz de la tierra. Y Jehová dijo a Moisés: también haré esto que has dicho, por cuanto has hallado gracia en mis ojos y te he conocido por tu nombre. Verso 18: él entonces dijo: te ruego me muestres tu gloria. Y de una manera muy especial, cuando empezamos a mirar todo esto que acontece en esta porción de versículos, o en esta pequeña porción, tiene una gran riqueza para nuestra vida espiritual. Y una gran riqueza porque de una manera especial Dios está ensanchando el corazón de un hombre, y ensanchando el corazón de un hombre para que empiece a ver las realidades para las que ese hombre fue ¿qué? Creado. Y Dios está haciendo lo mismo con nosotros, quitando lo estrecho de nuestro corazón, quitando lo estrecho de nuestras vidas, y va ampliando de una manera especial hacia dónde nos está conduciendo. Porque hasta aquí la mayor parte del pueblo, frente a la propuesta de que los voy a llevar a la tierra, les voy a librar de sus enemigos y les voy a dar bendición, frente a esa propuesta, pudiera ser para la mayor parte del pueblo algo muy atractivo, porque la mayor parte del tiempo, siendo yo el primero, los seres humanos estamos más inclinados es a que Dios responda a mis circunstancias, más a que Dios sea la respuesta en medio de mis circunstancias. Si nosotros pudiéramos degustar a Dios en medio de una circunstancia difícil, nos recuerda lo que aconteció con Pedro cuando Jesús viene a medianoche caminando sobre las aguas, y Pedro le dice: si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y Jesús le dice: ven hacia mí. Pero allí está aconteciendo algo, hay una tormenta, los vientos están soplando fuerte, y Pedro baja y empieza a caminar ¿hacia dónde? Hacia Jesús. Pero hay algo bien particular, cuando la vida empieza a ser revelada, ¿sí? Usted ya no está preocupado por la tormenta, usted está interesado por la vida. Mire, no importa si la tormenta sigue, yo quiero lo glorioso de esta vida que se manifestó en medio de la tormenta. El tesoro en medio de esa tormenta es la manifestación de esa vida. Pero para nosotros es más importante que la tormenta se vaya que empecemos a disfrutar esa vida. Y por eso Dios va cambiando tantas cosas en nosotros, porque aunque Dios está ahí presente, tantas veces seguimos teniendo el corazón inclinado a otras cosas. Mis amados, Dios no va a dejar de tener cuidado. Que Dios pare la tormenta y ponga control de la tormenta, como aquel día cuando los discípulos se preguntaron: ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Lo glorioso de eso no es que la tormenta se detenga, lo glorioso de eso es que yo pueda tener luz de quién es ese que da esas órdenes y tiene el control de todas esas cosas. A ese es el que necesitamos oír y al que necesitamos ver. Y Dios está haciendo algo bien especial en este hombre, como lo desea hacer en todos y cada uno de nosotros y en todos y cada una de nuestras vidas. Sí, le mostró a Moisés sus caminos, y en la otra versión dice: le mostró su
carácter. Y cuando el Señor le empezó a dejar ver a Moisés quién era él, Moisés tuvo que aprender y conocer que los caminos de Dios son caminos de santidad. ¿Y qué es la santidad? No es la mejora de tus obras por tu propio esfuerzo. La santidad es la manifestación creciente de la vida que Dios ha depositado en ti. La santidad es como más de la vida del santo, que es Jesucristo, se va viendo cada día más en ti. Porque podemos mejorar todas nuestras obras, podemos corregir un cúmulo de cosas y aún no estarse manifestando la vida de Dios en quién, en nosotros. El gran tesoro es la manifestación de esa vida en cada uno de nuestros corazones. De manera que el Señor le está enseñando, en la medida que le va dejando ver a Moisés, que los caminos de él son caminos de santidad. Que si la vida de Dios llegó, la vida de Dios me va a despojar de la antigua vida que gobernaba dentro de mi corazón, me va a despojar. Y eso no es fácil para nosotros, no es fácil, porque la idea de nosotros es como que Dios sea de la complacencia, que sea para complacerme a mí. Y como leemos porciones de la Escritura sacadas de contexto, donde la Escritura dice: deleítate a sí mismo en el Señor y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Y cuando la leemos fuera de contexto, entonces pensamos que yo lo que necesito es como que oro a Dios y Dios me va a dar todo lo que yo quiero. Mis amados, no es solamente orar, sino orar conforme a la voluntad de ¿quién? De Dios. Y para eso necesito conocer a quién. Necesito conocer al Señor. Los caminos de Dios son caminos de santidad. Por allá en Isaías, el Señor a través de Isaías dijo: porque tus caminos no son mis caminos, ni tus pensamientos son mis pensamientos. Como son más altos los cielos que la tierra, así son más altos mis caminos y mis pensamientos que vuestros caminos y que vuestros pensamientos. De manera que Dios nos va acercando de una manera muy especial. Vaya conmigo por favor a Éxodo capítulo 3 verso número 5. En Éxodo capítulo número 3 verso 5, Dios venía enseñándole algo a Moisés cuando Dios nos va manifestando su carácter a través de la gloriosa vida de Jesucristo, porque los caminos de Dios son caminos de santidad, ¿cierto? Que esto es lo que se ha perdido, ¿cierto? En medio del pueblo de Dios, que en una mala interpretación del amor de Dios considera que el amor de Dios es alcahuetear, que tú peques y peques y peques y peques y peques y hagas lo indebido y ofendas a Dios de una y otra manera, y no acontece absolutamente ¿qué? No acontece absolutamente nada. Cuando Dios nos deja ver la inclinación del pecado que hay en nuestro corazón, eso es aterrador para nuestras vidas. Cuando Dios se lo dejó ver Isaías, en Isaías 6, dice que Isaías quedó aterrado de lo que había en su corazón, y cuando quedó aterrado también vio la gloria de lo que Dios iba a traer, como Dios tomó un carbón encendido y lo puso sobre sus labios y dijo: mira que he quitado tu culpa y he limpiado tu pecado, de una manera especial, que es lo que Dios hace cuando ha puesto la vida de su Hijo en nosotros. Éxodo 3:5, en medio de algo como cotidiano y natural para la vida de Moisés, que estaba acostumbrado a ver, no era nuevo que Moisés viera zarzas ardiendo en el desierto, a causa de la resequedad, a causa del calor y la humedad. Los árboles se secaban y cuando las rocas se frotaban unas a otras por el viento, echaban chispas, los arbustos se consumían con facilidad. De manera que lo que llamó la atención era cómo ese árbol tiene fuego y ese árbol no se consume, y eso llamó la atención de Moisés, para que Moisés viniera hasta ese lugar a mirar qué acontecía, ¿cierto? ¿Qué se estaba manifestando en ese árbol? En ese momento, el Señor de una manera especial, en la persona del Señor Jesucristo. En el Antiguo Testamento dice que allí estaba el ángel de Jehová, que fue el que le habló a Moisés, y de una manera especial, cuando Moisés se va acercando de manera desprevenida, de pronto aparece la voz que dice, como está en el verso 5, y dijo: no te acerques, quita
tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa, ¿qué? Tierra santa es, ¿cierto? Y qué hermoso lo que acontece allí. El Señor le iba a enseñar a Moisés, si Moisés va a caminar con Dios, ¿sí? Eso tiene que ser en la manifestación de la vida de ¿quién? De Dios. Tiene que ser un caminar donde Dios es el que se está revelando y se está manifestando. Y esa verdad que fue para Moisés sigue siendo una verdad ¿para quién? Para nosotros en el día de hoy. Una verdad real de cómo son los caminos de Dios, que son caminos de santidad. Isaías 59:2. Isaías 59:2. El pecado enceguece el corazón para poder ver la manifestación de la presencia de ¿quién? De Dios. Dice acá Isaías 59:2: pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Y miren lo tremendo, porque los caminos de Dios son caminos donde cada día Dios nos está llevando al final nuestro y a la manifestación de la vida de Él. ¿En medio de quién? En medio de nosotros, ¿cierto? Entonces dice que los pecados han hecho división entre Dios y nosotros, y han hecho alejar su rostro, y han hecho dos cosas: que Él se aleje, y la otra, que Él no escuche. Y esto es bien tremendo para nosotros, porque no olvidemos, todas las cosas de Dios son ¿qué? Son eternas y no dejan de ser. Hay verdades que nosotros hemos leído en la Escritura, pero que a veces no hemos tal vez asentado en nuestro corazón. De aquí vemos dos verdades. ¿Qué hace el pecado? Hace que Dios aleje su rostro, y también hace que hace el pecado, que Dios no ¿qué? Que Dios no escuche, ¿cierto? Y una de las razones es ¿por qué? Porque la naturaleza de pecado que hay en nosotros puede oír de Dios, pero no puede oír a Dios, que son dos cosas muy diferentes. La naturaleza de pecado puede oír de Dios, pero no puede oír a Dios, que son dos cosas completamente opuestas. Por eso hay cantidad de personas que han escuchado y han escuchado un mundo de cosas acerca de Dios, pero cuando Dios aparece es un mundo completamente ¿qué? Diferente. Ya no es el mundo de cómo nosotros contemplamos todo, ¿sí? Y la otra, porque ese viejo hombre no puede entender ni conocer las cosas de Dios. ¿Qué dice la Escritura? El hombre natural no puede percibir las cosas de Dios porque ellas han de discernirse espiritualmente. O sea, ese hombre natural, aunque escuche cosas de Dios, lo que escuchó de Dios no lo puede procesar, porque la naturaleza de la carnal no puede procesar nada de lo espiritual. Necesita haber vida espiritual ¿en quién? En nosotros, ¿cierto? Entonces, una de las razones es esa. Y otra razón es que todo clamor que procede de esa naturaleza no va a ser escuchado ¿por quién? Por Dios. Lo que procede de esa naturaleza. Si nosotros miramos un momento Santiago, me acompañan allá a Santiago, capítulo número 4, verso 2. Santiago, capítulo 4, en el verso número 2. La naturaleza de pecado no puede oír a Dios. La naturaleza de pecado no puede levantar algo correcto delante de Dios porque está irreconciliada con Dios. Dice Santiago capítulo 2, 4 verso 2, dice: codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar, combatís y lucháis,
pero no tenéis lo que deseáis. Y aparece ahí algo. ¿Porque no qué? Porque no pedís. O sea que entonces lo que faltaría era que pidiéramos. De acuerdo a ese versículo. Dice que no hemos recibido porque no hemos ¿qué? Pedido. Pero después, en el verso 3, direcciona mucho más profundo el pedido. Porque dice, pedís y no recibís. O sea, ya hay alguien pidiendo. Pero ahora ese que está pidiendo dice que no está recibiendo lo que está ¿qué? Pidiendo. Y dice, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. ¿Sí? En la Nueva Traducción del Viviente, ese verso 3 dice, y cuando se lo piden, tampoco lo reciben porque lo piden con malas intenciones, desean solamente lo que les dará placer, ¿cierto? Lo que les dará placer. De manera que todo esto nos deja ver que Dios responde a las oraciones hechas, pero a las oraciones hechas conforme a ¿qué? A su voluntad. Y esas oraciones hechas conforme a su voluntad son un obrar de Dios en nuestro interior. ¿Cuál es el clamor que levantó Moisés cuando el Señor les dijo, no voy a ir con ustedes, les voy a enviar un ángel? Y ese clamor de Moisés es, Señor, muéstranos es tu camino para que te conozca. ¿De qué nos sirve a nosotros que nos dé bendición en todo si tú no estás? ¿De qué nos sirve que alcancemos todo si tú no estás? Había algo que Moisés estaba recibiendo como luz en su corazón, que la vida de cristiana no se trata de ser llevado a un lugar y llegar a ese lugar bien. La vida cristiana se trata de ser llevado a un encuentro íntimo, estelar y glorioso con Dios. De eso se trata la vida del creyente. Y eso ya lo está percibiendo Moisés. Y por eso tal vez el pueblo se conformaría con que llegaran bien, con que pudieran decir cómo Dios lo libró de sus enemigos. Pero aquel Moisés está diciendo, no, si ya Dios ha estado con nosotros hasta aquí, de aquí en adelante Dios no va a seguir con nosotros. Esto no se trata de hasta dónde vamos a ir, esto se trata de la vida de Dios. Dios nos ha traído hacia Él, Dios nos ha traído hacia su corazón, Dios nos ha traído para que podamos experimentar su vida de una manera especial. Tal vez ese ángel con que los iba a enviar pudiera ser una bendición para ellos, pero ese ángel comparado con Dios, mis amados, es algo extremadamente pequeño comparado con la grandeza de ¿quién? Con la grandeza del Señor. Pero eso necesita ser experimentado en el corazón, porque suena muy bonito en la teoría, pero si no vemos a Dios no se va a derretir nuestro corazón. ¿Por qué? Por Él. Allí donde lo que Dios está obrando de una manera especial en Moisés, está llevando a Moisés a pedir cada vez más, pero cada vez más de Dios, porque empieza diciendo, muéstrame tu camino para que te conozca. Ha visto milagros. Mire, Moisés, ¿cuántas veces ha oído la voz de Dios? Muchísimas. Escuchó la voz de Dios allá cuando el Señor le dijo, quita el calzado de tus pies. Escuchó la voz de Dios cuando fue enviado para sacar a Israel de Egipto. Antes de cada plaga, ¿a quién escuchaba Moisés? Era Dios el que le indicaba. Antes de cruzar el mar rojo, ¿a quién escuchó Moisés? Cuando salieron al otro lado y se encontraron las primeras aguas amargas de Mara, ¿a quién escuchó Moisés? ¿Cuántas veces ha oído Moisés a Dios? Después de tanto oír a Dios, y ahora Moisés le está diciendo de una manera especial, muéstrame tu camino para que te conozca. Se da cuenta que Dios está obrando de tal manera que lo que se está gestando dentro de Moisés es un hambre cada vez más creciente por Dios, por experimentar más de la realidad de Dios dentro de su vida. De manera que aquello que empieza diciéndole, muéstrame tu camino para que te conozca, termina ya en el verso 18 diciendo, muéstrame tu gloria, muéstrame tu gloria. Porque el camino de Dios no es solamente un camino
de santidad, donde Dios se va revelando a nuestras vidas y va obrando de una manera especial en nuestros corazones, sino que esos caminos también son de una oración santa y una oración guiada por Dios, que busca las cosas del corazón de ¿quién? Del corazón de Dios, que va cambiando toda nuestra perspectiva y nos va llevando a anhelar cada vez más, como dice la Escritura: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán ¿qué? Porque ellos serán saciados. Pero también entendemos que el camino de Dios no es un camino de solución de problemas, es un camino de encuentro ¿con quién? Con Él. Gloria a Dios porque lo soluciona, pero no olvide esto: siempre la solución de un problema será la añadidura, siempre eso será la añadidura, porque la respuesta verdadera para nuestro corazón es la vida de ¿quién? Es la vida de Él. Y le puedo colocar una infinidad de ejemplos. Yo conozco gente que un día estaba enferma y Dios los sanó, y hoy están sanos y completamente descontentos de la vida. Conozco gente que un día le estaba clamando a Dios: dame un trabajo, y hoy el trabajo que esa persona dijo que Dios le dio se le volvió una cárcel. Está hasta aquí de su trabajo. Y entonces nos damos cuenta que todo eso nos ayuda a entender que estamos buscando una respuesta a las circunstancias, pero no estamos buscando a Dios como la respuesta de nuestras vidas. Y ahí es donde aparece Cristo de una manera estelar para nosotros. ¿La respuesta es quién? La respuesta es Cristo. Esa es la respuesta para nuestro corazón. De manera que no es la solución que nos mande con un ángel y no tengamos problemas. La solución es que la vida es Él. ¿Para qué nos sirve entrar a la tierra prometida si Él no va a estar con nosotros? Si tu presencia no va a estar con nosotros. No nos muevas de ¿qué? No nos muevas de este lugar. Ubíquese ahí en el Éxodo 33:13, por favor. Éxodo 33, en el versículo número 13. Ahora pues, si he hallado gracia ¿en quién? En tus ojos. Y mire lo hermoso, ¿qué se estaba manifestando sobre la vida de Moisés? La gracia de Dios, ¿cierto? Y la gracia de Dios, ¿sí? No es simplemente el favor inmerecido de Dios. La gracia de Dios tiene un nombre: Jesucristo. Si hemos hallado gracia a los ojos delante de los ojos de Dios, es por la vida de Cristo puesta dentro de ¿quién? Dentro de cada uno de nosotros. Y esa experiencia, de una manera muy especial, tiene que actuar. No solamente nosotros, sino que Moisés ruega que eso acontezca en todo el pueblo. En todo el pueblo. Porque después de 40 años y más de 600,000 muertos en el desierto, 600,000 muertos que evidencian cómo un pueblo terco y obstinado de corazón no estaba entendiendo ni viendo lo que Dios quería para quién, lo que Dios quería para ellos. Cada situación y cada problema se convirtió en un asunto de rebelión para sus corazones. Los caminos de Dios también son caminos de obediencia, y no la obediencia que brota de nuestro esfuerzo, sino la obediencia que produce la vida de Cristo dentro de cada uno de nosotros. Cristo es el único que ha obedecido a Dios de una manera extraordinaria, y es el único que nos va a llevar a obedecer ¿a quién? Al Señor. El único que tiene obediencia perfecta es el Hijo. Y cuando Dios nos va mostrando ese carácter, ¿sí? nos va a llevar a entender. Si se ubica ahí en el 33:11, mira algo tan bonito aquí. Capítulo número 33, en el versículo número 11.
Dice, y hablaba Jehová a Moisés cara a cara. Mire, no era tanto lo que Moisés le hablaba a Dios, era lo que Dios le hablaba a quién, a Moisés. Y le hablaba Jehová a Moisés cara a cara, como habla cualquiera a su compañero. Y de una manera muy especial vemos quién necesitamos que hable en nuestro corazón cada día. ¿Por medio de la vida de quién? Por medio de la vida de su Hijo. Porque ¿dónde está la gloria del hombre? En conocer al Señor. No olvide, lo hemos visto en Jeremías 9, 23 y 24. No se alabe el sabio en su sabiduría, en su riqueza, en su valentía, sino que la gloria del hombre es participar de la vida de Dios, en conocerme y entenderme que yo soy Jehová, que hago justicia, juicio y misericordia, porque estas cosas quiero, dice el Señor. Y que sea esa presencia la que distinga al pueblo. Porque el Señor dijo, ¿en qué se conocerá que somos un pueblo diferente? Sino en que tú estés en medio de nosotros. Mis amados, lo que hace diferente la vida del pueblo de Dios es la vida de Dios entre ese pueblo. Es lo único que marca la diferencia. Lo que marca la diferencia no es la asistencia a un lugar. Lo que marca la diferencia es la vida dentro de nosotros. Y cómo esa vida se va, ¿qué? Se va manifestando, ¿sí? Alguna vez les compartía un ejemplo, ¿sí?, que siempre me lleva a reflexionar mucho, para decirle, Señor, ¿qué clase de corazón es el que mi vida necesita? Porque el corazón del hombre actúa de manera muy grotesca con Dios. El único corazón que responde al corazón de Dios es el corazón del Hijo, Jesucristo. Y les he compartido que nosotros tenemos una perrita, y tenemos una perrita cocker que ya está muy viejita, pero ella tiene una naturaleza, ¿sí? Y nosotros en la casa la llamamos mal genio, porque si usted va a pasar por la cama de ella, entonces ella está pelando las muelas. Si se mete a la cocina y usted se le arrima donde tiene la comida, entonces ella lo está amenazando con morderlo a cualquiera de nosotros. Siempre está, ¿sí? Entonces siempre está con una actitud grotesca, excepto cuando está velando, ¿sí o no? Entonces cuando está velando, yo aprovecho y la estripo, la jalo, le puedo hacer de todo, porque cuando está velando, como hay unos intereses que ella está buscando, entonces con tal de que le den lo que ella quiere, se deja hacer lo que uno quiere hacerle. Entonces usted la estripa, la jala, usted le dice deme la mano y se la da, lo que usted le diga. Pareciera que ahí sí entiende el español, ¿cierto? Por lo demás, si no está velando, no hace caso, no da la mano ni a malas, ¿cierto? Pero cuántas veces esa es la naturaleza de ese perrito, así obra porque esa es su naturaleza. Pero cuántas veces así es nuestro actuar frente a Dios, ¿sí? Somos muy dóciles para Dios si se trata de que Dios me dé lo que yo estoy velando. Entonces pídame lo que quiera, Señor, pídame lo que quiera con tal de que me dé ese novio que yo quiero, pero pídame lo que quiera, ¿sí o no? Entonces usted no está dispuesto a dar todo por Dios, sino que usted está dispuesto a dar todo por lo que usted quiere. Eso es diferente, ¿sí o no? Pero la única opción que no cabe en su corazón es que Dios le quite el novio que usted quiere. Esa es la opción que no cabe, porque si no, ahí le pelo los dientes a Dios, ¿sí o no? Ahí sí aparece otra actitud dentro de mi corazón. Pero qué hermoso lo que acontece con Moisés. Dios está obrando de tal manera que está poniendo un anhelo más profundo en el corazón de Moisés. Muéstrame tu camino para que te conozca. Y entre más va conociendo el carácter y los caminos de Dios, porque los caminos de Dios tienen que ver es con su carácter, con su naturaleza, y mientras no esté viendo eso, pues va a seguir siendo muy permisivo dentro de mi caminar, ¿cierto? Tú no vas a ver algo que te hace daño hasta que no lo veas delante de los ojos de Dios. Mientras tanto,
siempre vamos a tener el argumento, ¿qué tiene de malo? Pero cuando es Dios el que obra de una manera especial, Dios cambia. Dice la Escritura, por Jehová son ordenados los caminos del hombre. Y qué hermoso cuando el Señor le permite ver de una manera especial la gloria. Y la única manera de ver la gloria de Dios es puesto en la peña que llama Jesucristo. Cuando Él pasó, lo metió allá en esa peña y le dijo, desde esa peña es el único lugar donde me podrás ver. De manera que la única manera de poder ver a Dios es estar escondidos ¿en quién? En Cristo. Porque vamos a ver lo que Cristo está viendo. Y lo que Cristo ve del Padre es lo que Cristo revela a cada uno de nuestros corazones. ¿Y qué necesitamos? Poder ver a nuestro Padre. ¿Para qué murió Jesús en la cruz del Calvario? Para que pudiéramos ver a su papá. Qué hermoso. Para que pudiéramos ver a nuestro Creador. No simplemente para librarnos del pecado. Murió para Él ser la reconciliación que nos une eternamente con el corazón del Padre. Jesús no solamente estaba reconciliando, Jesús es la reconciliación con Dios. La única manera de estar reconciliados con Dios es que nosotros estemos en Cristo, quien nos ha reconciliado con Él, y podamos disfrutar de esa grandeza de su amor. ¿Qué tal se inclina su rostro? Vamos a orar, Padre.